¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de estar de nuevo con ustedes, sobre todo porque el binomio de hoy, las dos cuestiones que planteamos, tienen una relación directa. Me refiero a la menopausia y la osteoporosis. Es cierto que muchas personas están afectadas cuando llega esa etapa, mujeres tienen osteoporosis, pero ¿cómo empieza ese proceso? ¿Qué factores influyen? ¿Cómo se puede prevenir? Hay muchas preguntas en ese entorno, incluso algunas enfermedades y tratamientos pueden dar lugar a osteoporosis. Pero lo cierto es que nosotros queremos ver cómo se puede prevenir y, sobre todo, cuáles son los últimos avances o disquisiciones sobre el posible tratamiento. Durante el transcurso de la vida, el cuerpo mantiene un equilibrio entre la pérdida y la creación de hueso. La masa ósea aumenta desde el nacimiento y alcanza su punto máximo alrededor de los 30 años. A partir de entonces, el cuerpo comienza a perder hueso y es en la menopausia cuando la pérdida de masa ósea acelera drásticamente. En este periodo de la vida de la mujer, los ovarios dejan de producir estrógenos, una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes. Con el tiempo, la pérdida excesiva puede causar osteoporosis, un trastorno por el que los huesos se debilitan y tienen mayor posibilidad de fracturarse. La osteoporosis es una enfermedad crónica que afecta en nuestro país a más de 2,5 millones de mujeres y a 750.000 hombres. Esta patología, conocida como la epidemia silenciosa, causa fracturas a 50.000 españoles al año. Bueno, pero después de ver este informe, a nosotros nos interesa profundizar. Solo podemos hacerlo viendo cuál es la inquietud de la calle, porque el conocimiento se sienta en torno a expertos en obstetricia y ginecología, en este caso en el ámbito de la menopausia. Así que veamos cómo piensan de este asunto las personas que nos acompañan hoy y que hemos encontrado con esta inquietud. Los huesos duelen más, sí, duelen más, se descalcifican más, pero yo es que aparte tengo un problema añadido y quiero que sea por ese problema añadido, no quiero que sea por la menopausia, ¿me entiendes? Entonces, bueno, sí que te duelen, sí te duelen los huesos un poquito más, sí. Lógicamente voy al médico y me están haciendo un estudio de osteoporosis y a ver qué pasa, si realmente tengo que tomar calcio o no. Porque tampoco es bueno tomar calcio, o sea, que te recomiende cualquier persona, porque si tu índice de calcio está bien, lo que puede pasar es que te den piedras en los riñones. Yo tengo otra amiga que además se la retiró también por otros motivos hace mucho tiempo y tiene ya osteoporosis un poquito, vamos, principio. Y yo en principio vamos, todavía no tengo ningún problema, pero sí sé que empiezas a tener problemas de huesos y que hay que tratarse mucho, claro. Los huesos. Verdaderamente los huesos se tienen que resentir, ya no es igual que como cuando tienes 40 años, pero vamos que no es muy significativo, por ejemplo en mi caso, ¿eh? Bueno, pues lo cierto es que nosotros hemos apuntado aquí, los huesos duelen y se decalcifican, bien, me están haciendo un estudio de osteoporosis, bien, eso siempre suele ser, entre otras cosas, una densitometría. Se empiezan a tener problemas de huesos y los huesos se resienten. Bueno, pues les presento a los invitados, son expertos en el ámbito de la ginecología. La doctora Isabel Serrano, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es para usted en su trabajo diario la osteoporosis? Hombre, yo me he sentido muy cercana a lo que dicen las mujeres porque lo oímos mucho en la consulta, ¿no? Y me ha parecido, sobre todo como los dos primeros mitos, uno es que me duelen, ¿no? Que me duelen los huesos, porque no hay que olvidar que en este momento lo que pasa es que además nos hacemos mayores y obviamente los huesos pueden doler por muchas cosas. Por tanto, en general suele ser un mito relacionar tanto y tan directamente el dolor de huesos con la osteoporosis. Y luego también se comentaba, tengo un poco, es principios de osteoporosis, ¿no? Es otro comentario muy típico que una de dos, o tienes osteoporosis o no, hay cosas previas. Pero bueno, realmente es la forma de expresarlo, la preocupación de muchas mujeres en esta edad en torno a los huesos. Bien. Bueno, la doctora María Jesús Cancelo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Bueno, ya estuvo con nosotros el otro día, ahora repite el binomio era piel y menopausia, ahora osteoporosis y menopausia. ¿Cómo lo vive usted, sobre todo
en el ámbito del diagnóstico de la osteoporosis? El ámbito del diagnóstico, la verdad es que en algunas áreas está más complicado por la accesibilidad que hay a las pruebas diagnósticas, pero todos somos médicos y todos sabemos los factores de riesgo que puede tener una mujer concreta que se sitúa enfrente de nosotros, y bajo ese punto de vista incluso podemos, sin esas pruebas diagnósticas específicas, pensar que esa paciente tiene un problema que debe ser abordado con unas recomendaciones, desde luego, de índole sociosanitaria, pero también se puede plantear un tratamiento farmacológico cuando consideramos que esos factores de riesgo son tan importantes que seguramente esa mujer, si no es ahora, en un tiempo tendrá un deterioro en su densidad mineral ósea. Claro. Bueno, pues todo eso está muy bien, pero también me gustaría a mí saber, de la mano del doctor Javier Aya, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenos días. A mí hay una cosa que este libro fue uno de los primeros libros. Estamos hablando de un libro de hace 7 años, no hace falta que corran ustedes, porque no es que esté superado, la base del libro es clara, concisa y concreta, y tiene todas las cosas que todavía se pueden manejar, sobre todo a nivel preventivo. Pero ¿cómo es la evolución del proceso? O sea, ¿cómo empiezan las cosas? Porque a lo mejor ya puede haber osteoporosis antes de que haya menopausia, ¿no? Sí, puede haber. Básicamente distinguimos 2 tipos de osteoporosis. Una osteoporosis que vamos a llamar primaria, que puede ser básicamente debido a la menopausia sobre todo, y una osteoporosis secundaria a otras enfermedades. Bien, la que es secundaria a otras enfermedades puede aparecer en cualquier momento, por un hipertiroidismo, por algún tumor. Hay 50.000 causas que puede hacer que alguien, incluso siendo joven, con 25 o 30 años, sí que tenga osteoporosis. Bien, es verdad que la más frecuente y con mucho es la que se debe a la menopausia, a la falta de estrógenos. De ahí que este libro esté dedicado íntegramente a ese tipo en concreto de osteoporosis, la osteoporosis posmenopáusica. Bien, bueno, pues dicho todo esto, aquí tenemos la costumbre para preparar un poco la discusión, de dar algunas noticias de actualidad que han ocurrido en los últimos días. Luego seguimos nosotros hablando de este asunto. Hay un asunto, y es que todo está afectado por la crisis, y la medicina, como no, también. ¿Hay menos niños, hay menos natalidad porque hay crisis? Véanlo. Menos bebés y cada vez más tarde. 3 años de crisis económica están detrás de este descenso de la natalidad que comenzó en 2008 y que poco a poco empieza a ser preocupante. Sin nacimientos, el envejecimiento de la población se acentúa. Los problemas de los jóvenes para conseguir una estabilidad laboral y económica retrasan la llegada de los hijos, a veces tanto que ni llegan. Las españolas son madres cada vez más tarde. La edad media para tener el primer niño es de 31 años, el dato más elevado hasta el momento. En el mejor de los casos se tiene 1 y ya. La media de hijos por mujer es de 1,38. Estos datos ponen en peligro el relevo generacional. Para garantizar una continuidad, el número de hijos por mujer tendría que ser de 2. Menos niños y también menos matrimonios. Parece que lo de pasar por la vicaría ya no está tan de moda. Ahora los jóvenes optan por la convivencia sin necesidad de pasar por el altar. En algunos casos, el presupuesto necesario para organizar una boda las hace imposibles, y más en estos tiempos que corren. Los que deciden formalizar su relación optan en muchos casos por la vía civil. El año pasado, y por segundo consecutivo, fueron más las parejas que dijeron sí quiero al matrimonio civil. Bueno, ya ven ustedes que lo del matrimonio civil invita a muchos planteamientos. Nosotros no entramos en los temas morales ni éticos, pero sí en un planteamiento que es básico y fundamental. Empieza a haber muchos hijos que han salido o han nacido fuera del marco del matrimonio. 1 de cada 3, véanlo. Convivir sin papeles gana puestos entre las parejas menores de 35 años. La consecuencia inmediata es que cada vez hay más nacimientos fuera del matrimonio. El porcentaje de nacimientos de madre no casada prácticamente se duplica entre el año 2000 y el año 2009. Hemos alcanzado el 35%, es decir, que 1 de cada 3 niños en nuestro país nace fuera del matrimonio. ¿Qué es lo que ha cambiado la mentalidad de la mujer o el concepto de familia y pareja? Yo creo que la mujer se ha hecho más independiente en muchas cosas de su actitud personal y acerca de la sociedad. Porque la firma les compromete mucho y tienen miedo de compromisos. Está más emancipada la mujer, sí. Sí. Tiene ya más libertad. Mujeres puede tener trabajo y puede mantener su familia también.
La población inmigrante también contribuye al fenómeno. Un 42% de las parejas con bebés no están casadas. O sea, tienen a sus hijos y usualmente no tienen, por decir, no está en primer orden, por decir, casarse, ¿no? Pero sí hay una comunidad donde las cifras se disparan, es Canarias. Allí el 60% de los bebés nacen fuera del matrimonio. En el otro extremo se sitúa Navarra con tan solo un 25%. Cuando llega la menopausia, los huesos se debilitan llegando a producirse fracturas. En unos momentos hablaremos con nuestros especialistas de este y otros efectos de la menopausia. Bueno, pues la verdad es que tenemos datos aquí que nos indican que las fracturas más frecuentes son de cadera, de muñeca y de columna. ¿Cómo podemos hacer la prevención, queridos amigos? ¿Cómo hacemos la prevención? A ver, ¿por dónde empezamos? Hombre, lo típico, el ejercicio es fundamental, ¿no? Esto parece una tontería, pero siempre se ha dicho, es así. También hay veces que la prevención llega un poquito tarde, porque depende mucho de la alimentación que hayamos tenido y muchas veces de lo que hemos comido antes de los 35 años. Entonces hay veces que no puedes hacer grandes cosas, no sé cómo lo veis, pero es verdad que... Sí, la prevención, en realidad, como ha dicho la doctora Serrano, comienza antes de la menopausia. Hay que pensar que hasta los 35 años vamos acumulando masa ósea y alcanzamos una cosa que es el pico de masa ósea, es el hueso que tenemos en el banco y que nos tiene que durar toda la vida. Por eso la prevención comienza en la juventud, pues no fumando, haciendo ejercicio, tomando una alimentación rica y variada. No sé qué opina nuestra colega. Por supuesto, tengo que estar de acuerdo con vosotros, pero quizá yo insistiría en determinados factores como el tabaco. El tabaco, que bueno, parece que tampoco tiene tanta importancia, afecta al hueso de manera directa y además es que adelanta la edad de la menopausia, con lo cual ahí hay un par de años que la mujer no se está beneficiando de sus propios estrógenos. Y otro factor que estábamos comentando ahora, determinados tratamientos, como son los corticoides, que bueno, hay muchas personas que de manera crónica lo están utilizando por asma, por el problema que sea, y no se tiene la idea del daño tan tremendo que puede hacer un tratamiento con corticoides en el hueso. Quizá esas serían unas medidas preventivas de tenerlo presente. ¿Alcohol? ¿Qué hacemos? Alcohol también. Pues, hombre, no es nada bueno. Depende. Bueno, ¿no? El abuso de alcohol. Bueno, la copita de vino con la comida está claro que eso siempre va a ser algo distintivo de la dieta mediterránea y que ha demostrado sus virtudes. Ya meternos con bebidas destiladas y en gran cantidad es otro cantar. Bueno, ¿y cómo afecta la obesidad? O sea, el sobrepeso o la obesidad sobre la osteoporosis. Hombre, probablemente ellos lo pueden decir desde un aspecto más técnico, pero lo que nosotros explicamos, ¿no?, en la consulta a las mujeres, hombre, los estrógenos tienen mucho que ver con la grasa. Y de hecho, mujeres sin tener sobrepeso, o sea, hay que tener cuidado. Una cosa es ser obesa, pero tener mujeres que tienen un peso normal y que tienen una grasa normal, tienen menos posibilidad de tener osteoporosis que mujeres muy delgadas. Eso es así. Entonces siempre tienes que vigilar el peso desde ese punto de vista, la familia, ¿no?, como han sido las mujeres. Yo creo que son cosas a tener en cuenta. Yo, de hecho, en la consulta siempre digo lo mismo, que más vale en la menopausia tener un kilito, solo un kilito de más que un kilito de menos. Porque es cierto que las mujeres que llegan a la menopausia con un par de kilitos de más, pues tienen una protección extra frente a la osteoporosis. Claro. Realmente, mismamente por el propio peso... El adipocito ayuda mucho a provocar, a generar estrógenos. Colesterol, estrógenos... Claro. Y el propio peso, digamos, que hace trabajar más al hueso, que es un factor que fortalece el hueso y protege de la osteoporosis. Pero todo ello, donde realmente afecta es a la genética, a la propia genética. El hecho de que la madre se haya roto la cadera es un factor de riesgo importantísimo para que la hija... Eso quería preguntarle a la doctora. Bases genéticas de la osteoporosis. Una mujer hace lo imposible, toma de todo y resulta que tiene fractura. Claro, porque es que realmente conocemos que hay muchos genes implicados en el metabolismo del hueso. Y hay familias que tienen uno o varios genes alterados y que les predispone a que el metabolismo del hueso no funcione adecuadamente y tengan osteoporosis y fracturas. Realmente ya se han descrito más de 60 genes que están relacionados con la osteoporosis. Entonces, si alguien tiene la mala suerte de heredar uno o varios de esos genes, pues mala suerte. Bien, osteoporosis y fármacos de distinto tipo. ¿O preferís que os cuente por qué hemos hecho este programa? Bueno. ¿Os lo cuento? Pues realmente porque vimos que había esta información y nos preocupó. Hablaba de los bifosfonatos y después no ha pasado nada, pero la información era esta. No se cuestiona su eficacia, pero sí se está analizando su seguridad a largo plazo. Se trata de los
Fosfonatos, una familia de varios principios activos utilizados en fármacos para la osteoporosis. La finalidad que tienen es mejorar la calidad del hueso para evitar fracturas, pero algunos estudios han demostrado que después de años de tratamiento pueden debilitar la masa ósea y volverla más frágil. Se ha estado recetando de una manera, vamos a decir, muy amplia, con la intención de prevenir fracturas a gente sana que solo tiene la osteoporosis detectada por una prueba que se llama densitometría. Con una prueba alterada. En España hay cientos de miles de personas que están tomando esta medicación y muchas están sanas. España es el país del mundo que más gasta en bifosfonatos. Y es curioso porque no es el país del mundo que más fracturas tiene. En los estudios realizados entre pacientes con 10 años de tratamiento, los efectos secundarios que dieron la voz de alarma fueron fracturas atípicas y en algunos casos, muy pocos, también se asoció con cáncer esofágico. Son, como digo, casos anecdóticos. Lo que pasa, casos, como digo, anecdóticos en gente sana, pues tienen mucho valor, tienen mucha importancia. Especialistas de las agencias americana y europea del medicamento revisan estos tratamientos. No dudan de su eficacia, pero recomiendan usarlos solo en personas con mucho riesgo de osteoporosis. Sugieren un seguimiento a los pacientes que llevan más de 5 años tomándolos. Bueno, ya sabes, esta es la información. ¿Ahora qué decimos? ¿Qué decimos? Pues que es cierta. Realmente los bifosfonatos han sido unos fármacos que se han utilizado posiblemente con exceso en España. Realmente son buenos y nos han ayudado mucho, pero que hemos abusado de ellos. Y es cierto que pasados 5 años sí que pueden producir una serie de problemas. Básicamente dos. Una cosa que llamamos fracturas atípicas, que son fracturas raras que suelen producirse en el fémur, en la diáfisis, y otro problema que también conocen mucho de los dentistas y que es la osteonecrosis mandibular. Es un problema que se produce cuando una paciente que toma bifosfonatos se somete a un implante o a una extracción dentaria. Entonces se produce un proceso de necrosis en el hueso que suele ser bastante desagradable y bastante serio. Tiene un tratamiento complicado. Bueno. De ahí que nos tengamos que plantear muy seriamente a quién damos bifosfonatos y durante cuánto tiempo, sin abusar como hemos hecho. Bueno, pero no todos los bifosfonatos son iguales, no. Porque hay bifosfonatos que, bueno, en la historia de los bifosfonatos hay unos de primera generación, luego los hay que se dan mensualmente, ¿no? ¿Me lo pueden explicar un poco? Bueno, por supuesto que son diferentes, pero además tenemos más cosas que los bifosfonatos. Todo esto nos viene muy bien desde el punto de vista clínico, el tener toda esta amplia disponibilidad de tratamientos, porque a lo largo de la vida de la mujer se puede ir estableciendo como un calendario de tratamiento y eso evitaría pues, el riesgo de, por ejemplo, estar demasiados años utilizando un tratamiento como bifosfonatos. Hay otras opciones que se pueden ir variando en función de cómo va evolucionando esa patología que puede tener la mujer. Yo antes de entrar en los tratamientos, me gustaría recoger esta idea desde un poquito para la reflexión, porque si nos damos cuenta alrededor de la menopausia y alrededor de muchos malestares de las mujeres en esta mitad de la vida, ha habido como unos boom de medicamentos, de tratamientos, unos a favor, otros en contra. Es como que hay muchos grises, las cosas no son buenas al 100% ni malas al 100% y creo que nos debe servir para que las mujeres sean realmente, intenten tener una información veraz, que se fíen del sanitario, del ginecólogo, ginecóloga que están tratando, que pregunten todas las dudas que tengan, que no se alarmen de tal manera que vayan de lugar a lugar, de una consulta a otra, asegurando que tienen osteoporosis y que quieren pruebas y que quieren medicación, porque yo creo que esto no es bueno para el bienestar de las mujeres. Hay que poner cada cosa en su sitio y ha pasado algo parecido con otros medicamentos, en este caso relacionados con la menopausia, ¿no? Está bien. ¿Cuál sería entonces el planteamiento, cuando hacemos esa reflexión interna, íntima, un ginecólogo tiene una mujer con menopausia, bueno, tiene osteoporosis, pero no todas las osteoporosis son iguales, se ha hecho una densitometría, ¿cuál sería la cadencia más habitual, doctor? Bueno, aquí diríamos que cada maestrillo tiene su librillo, pero quizás una aproximación sería empezar con una familia de moléculas que llamamos SERM, moduladores selectivos del receptor estrogénico, que son básicamente dos, el raloxifeno y el bacedoxifeno, o quizás utilizar ranelato de estroncio en estos primeros años. De ahí posiblemente quizás pudiéramos pasar después de unos cuantos años a una época con bifosfonatos y bueno, pues terminar quizás con otro fármaco que vamos a tener ya dentro muy poco, que es el denosumab, que es curiosamente un anticuerpo monoclonal
que tiene un efecto francamente beneficioso sobre el metabolismo del hueso. Pero ya digo que esto es una aproximación como otra cualquiera, y ya digo que quizá la doctora Cancela tenga otra idea, o la doctora Serrano, o otro colega. No, otra idea no, solo que apuntaría la utilidad que tiene el tratamiento con estrógenos inicialmente, cuando la mujer está con sofocos, el beneficio que tiene para el alivio sintomático y para la mejora de su hueso es notable, y no olvidemos esa parcela de tratamiento muy útil. No, yo quería, claro, en el proceso hasta la osteoporosis realmente podemos hacer muchas cosas, pero como bien decías, cuando tienes un diagnóstico claro de esa pérdida y de ese problema con la densidad mineral ósea, efectivamente hay que ir a este tipo de tratamientos que son complejos y que muchas veces nosotros mismos, ginecólogos, tenemos que hacerlo en combinación con otros colegas, en mi caso, dentro de la red que trabajo del Ayuntamiento de Madrid, con los colegas de atención primaria, con los colegas especializados, con internistas, porque es un tema realmente, el manejo de estos medicamentos tienen que hacerse, como se ha dicho, realmente con formación y con gran atención. Bueno, ya ven ustedes que es un tema a debatir, lo de cada maestrillo tiene su librillo, es también la posibilidad de la actitud que tiene cada ginecólogo delante de cada caso clínico y la costumbre según sus propias posibilidades, porque no hay densitómetros tampoco en toda España, es otra gran dificultad. Se va a ciegas, pero tenemos los síntomas a veces son muy silenciosos en estos procesos. En cualquiera de los casos, queremos saber ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando les han dicho que tienen osteoporosis? ¿Qué vida llevan? Yo pienso que si la alimentación y el ejercicio son los adecuados, una alimentación equilibrada con todos los componentes necesarios, los aportes extras serán en función de procesos de individualidades más que otra cosa. Alguna cosita de la farmacia sí que he ido preguntando y que me he ido tomando para, no sé, de aceites y cosas de estas que son naturales y que suelo tomar alguna vez, que vienen bien para todo, vamos. Se hacen una densiometría, toman más lácteos, toman vitaminas, sí. Porque yo hago yoga, hago tai chi, o sea que sí que, digamos, hago una serie de cosas, ¿no? Pues que me vienen muy bien. Entonces no he perdido mucha, pero los huesos, por ejemplo, sí que noté que pues que tuve una temporada que estuve peor, aunque ya se ha estabilizado. Gimnasia de mantenimiento, llevo 1 año o 2 que no lo hago, pero he estado haciendo gimnasia de mantenimiento muchos años. Pero ahora no hago nada. Que tienes que hacer deporte y tomar calcio para los huesos. Yo trato de caminar todos los días 1 hora para mantenerme en forma y sobre todo por mis huesos, ¿no? Hago natación para fortalecer los huesos y sentirme mejor, y también para la circulación, que es muy buena. Me lo recomendó el médico. Ejercicio todo el día, para arriba y para abajo, pero vamos, así ir a un gimnasio, ando de vez en cuando, pero mira, ahora vengo despacito porque ya me duelen los riñones. Bueno, ¿qué os parece? Comentábamos que todos lo tenemos muy claro, ¿verdad? Todos y todas decimos el ejercicio, pero qué común es hacer ejercicio como coyunturalmente. Ahora me da por hacer ejercicio y luego me canso. Yo quizá, además de lo que se ha dicho, fíjate, la doctora comentaba antes en relación a los tratamientos con estrógenos, creo que quizá hay que pensar en algunas mujeres en las que hay coincidencia. Obviamente sabemos que la terapia hormonal sustitutiva no es el tratamiento de elección para la osteoporosis. Pero es verdad que tenemos muchas mujeres, ¿verdad?, que se acompaña esta etapa con una situación de sofocos muy importantes que crean un gran malestar, que se pasa mal, no es la mayoría, pero hay personas, hay mujeres que lo pasan mal. Y yo creo que hemos sido demasiado rígidos muchas veces en ahora esto es estupendo, ahora esto es malísimo, y yo creo que hay un número de mujeres importantes que también se beneficiarían cuando tienen esa sintomatología añadida de hacer un tratamiento en el que se compartan diversas opciones terapéuticas. Sí, y en esto yo quería remarcar una cosa, y es que el ejercicio está muy bien, el llevar una vida sana está muy bien, pero determinadas mujeres necesitan tratamiento. Muchas veces no es suficiente el caminar, hacer tai chi, hacer natación, muchas veces hay que recurrir a fármacos que lo que van a hacer es permitir que el hueso que se ha perdido se vuelva a recuperar. Y sobre todo lo fundamental, evitar las fracturas. Una vez que llegamos a la fractura, cuando la mujer se rompe la cadera, cuando la mujer se fractura una vértebra, hemos llegado tarde. Realmente ahí ya no tiene, en fin, la utilidad, el tratamiento que si lo hacemos antes de que aparezca la fractura. Por lo tanto, el consejo para
nuestras pacientes y para las personas que nos están viendo ahora es que siempre confíen en su médico. Y si su médico le recomienda un determinado tratamiento, que lo hagan. La osteoporosis tiene un problema muy serio, igual que la hipertensión, y es que no da síntomas claros. Cuando uno tiene una úlcera de estómago, enseguida va al médico porque le duele el estómago después de comer. Cuando alguien tiene osteoporosis o hipertensión, bueno, eso son cosas de los médicos, yo me encuentro bien, un día lo hago, otro día no lo hago. No, realmente eso es un problema serio. Hay que hacer el tratamiento y hay que hacerlo con convicción, porque si no realmente llegaremos a fracturarnos. Se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones el ejercicio físico. Veamos la relación que hemos encontrado nosotros en este trabajo entre deporte y salud. A partir de ahora, sufrir haciendo spinning o levantando pesas nos costará un poco menos. Hoy sabemos que gestos como estos nos permiten vivir más años. Y no hace falta torturarse con interminables sesiones de gimnasio. Apenas 15 minutos de ejercicio son suficientes para ser más longevos. Podremos vivir hasta 3 años más si practicamos a diario. Así sí que merece la pena sudar la camiseta. Me estoy 2 horas cada día, a los días que vengo. Esto no sé si me alargará la vida, o por lo menos si no me la alarga, mejorará la calidad. Pues yo al menos que hago 30 minutillos al día llegar a los 100 años, espero. Suelo hacer natación las veces que puedo, lo intento, pero normalmente, pero no me queda apenas tiempo. Son datos proporcionados por un estudio realizado en Taiwán, donde también se asegura que la actividad física reduce el riesgo de padecer cáncer en un 10%. Una razón más que se suma a los ya conocidos beneficios del deporte. Nuestro cuerpo es una máquina biológica y conforme trabaja más, mejor realiza su función. Todo lo que sea moverte un poquito es bueno, es sano. Recuerde que cualquier excusa es buena para poner el cuerpo en movimiento, ya sea sacar a pasear al perro o pegarse una carrera como esta para no perder el autobús. Bueno, parece que nos hemos ido del asunto bastante, porque deporte y salud es una cosa y ejercicio físico y osteoporosis es otra. Pero realmente quería incidir en que también la osteoporosis se produce en los varones, ¿verdad? Sí, cierto. Sí. Es menos frecuente que en la mujer, ya hemos comentado antes que la más frecuente de las osteoporosis es la que se da en la mujer menopáusica, pero también comenté que hay otras enfermedades que pueden desencadenar osteoporosis, y en el varón, pues también. Pensemos que, aunque es más frecuente en la mujer, por cada 10 mujeres hay un varón, o dicho de otra manera, hay un varón por cada 10 mujeres, o sea que varones con osteoporosis también hay. Somos un equipo, somos 11. Somos 11, sí. No, quería comentar que aunque no corresponde a la etapa de la menopausia, no debemos olvidar jovencitas tienen problemas del trastorno de la conducta alimentaria, que ahí además hay chicos y chicas, que claro, es una etapa delicada, que muchas de sus madres pueden estar viviendo esta etapa y esta preocupación por el hueso, en la que realmente puede haber una afectación, realmente pueden llegar a tener osteoporosis en esas edades muy tempranas, en las que también hay que incidir desde la prevención y la promoción de salud desde muy pronto. Está bien. Bueno, hay muchas preguntas que nos van a hacer, luego yo las repito para que contestemos, preguntas que hacen desde la calle, vamos enseguida con ellas, pero antes voy a empezar yo con una, que es esta. Tengo aquí anotada, es una obsesión, osteopenia. ¿Qué hacemos con una osteopenia? Decimos primero qué es, de una mujer que tiene 54 años. ¿Por dónde empezamos? Doctora, yo creo que... Hombre, osteopenia, ya decimos lo que es, sería como el paso previo a la osteoporosis, es decir, una señora que no tiene los huesos normales y hablando de normales como un criterio epidemiológico, es decir, que está un poquito peor que el resto de la población, pero todavía no tiene osteoporosis. Esa sería la mujer con osteopenia. De 50 y tantos años, que se cuide como, lo hemos dicho hasta la saciedad, el ejercicio, desde luego, el asegurar una adecuada ingesta de calcio y de vitamina D, eso no hemos incidido tanto en ello, pero yo creo que merece la pena que lo toquemos. La nutrición, el calcio, los lácteos que tiene que tomar esa mujer, hay unas recomendaciones muy claras y tiene que llevarlas. Probablemente con unos adecuados hábitos de vida sería suficiente para esta mujer. No necesitaría un tratamiento farmacológico, por lo menos en este momento, de 52 años y una osteopenia. ¿Qué pensáis? Sí, que bueno, correcto, aunque también hay que decir que quizás algún colega se plantearía tratamiento, porque hay que decir que la pregunta que has hecho es una pregunta muy peliaguda, porque estamos en una situación, como ha explicado muy bien la doctora, como el amanecer y el atardecer, ¿no? Algo así, estamos entre dos aguas, entre Pinto y Valdemoro, y entonces nos puede entrar la tentación de tratar.
o quizás no, o quizás con medidas preventivas. Es un proceloso mar, no es sencillo tomar una decisión correcta. Por otra parte, claro, si te planteas 52 años y ya tiene osteopenia, cuando tenga 70, esta mujer va a estar mucho peor. Es decir, que el planteamiento que puede hacer algunos compañeros de tratar, a lo mejor tampoco es descabellado el hacerlo. Claro, pero ahí está Pensando en el todo el futuro. contexto de cosas que hemos dicho. Depende de esa mujer, cuando ha tenido la menopausia, si ha sido muy brusca o no, qué ha pasado con sus madres, hermanas. No, quiero decir que es una... Hombre, está claro que el tema del calcio, aunque ya el hueso es más difícil captar ese calcio que cuando eres joven, realmente siempre hablamos de los 1.200 miligramos día aproximadamente de calcio y claro, tienes que hacer un cierto cálculo de cómo hacerlo. O sea, muchas veces esos consejos generales, haga ejercicio, coma bien. Yo creo que para eso no es hacer propaganda, pero de alguna manera el tener recursos sanitarios, a ser posible públicos, en la que tú puedas hacer una revisión del tema de alimentación, puedas recomendar ejercicio o hacer ejercicio en grupo, es algo mucho más atractivo que para la mujer cuando piensa, me tengo que ir a un gimnasio, tengo que pagar generalmente dinero, salvo que vaya a algún lugar pues de los municipios. Creo que esa actividad, algunos servicios sanitarios, sobre todo de atención primaria, no de vosotros que estáis más a nivel hospitalario, creo que es importante promocionar todo esto de una manera más colectiva, ¿no? Como diciendo, no me aburro haciendo esto porque estoy en un grupo en el que me estoy asumiendo cómo como, qué tipo de ejercicio hago y cómo puedo mejorar mi salud, ¿no? Está bien. Bueno, pues vamos con las preguntas que nos quieren hacer, las contestamos porque estamos ya en recta final de este espacio. Bueno, pues aunque yo pienso que si no te lo prescriben es bueno no tomar por tu cuenta nada, pues para estar seguro sería una pregunta que le podría hacer a los médicos. Si a partir de una edad pues ya es necesario tomar algo extra, digamos tipo calcio, tipo vitaminas, eso sí. Me gustaría saber a ver qué tipo de ejercicio habría para fortalecer los huesos, la musculatura, por si hay alguno otro que yo no sepa aparte de lo que hago. Si es verdad lo que dicen que si tomas pastillas de calcio para los huesos, que no te sirven de nada si es que no caminas o haces algún deporte. Me gustaría saber sobre todo la manera, los efectos que tiene en la mujer y cuáles son las maneras más para prevenir estos efectos, ¿no? Bueno, pues tenemos estas preguntas. La primera, no sé quién la va a contestar, pero dice, ¿es recomendable tomar calcio o vitaminas? Bueno, sí es recomendable, siempre y cuando sea prescrito por un médico. La automedicación nunca va a ser buena para nada. En cualquier caso, puede consultar con su médico de cabecera, hablarle de la cantidad de sol que toma, de los lácteos que toma, y quizás él le diga, pues no hace falta que tomes más porque ya estás bien cubierta. O al revés, en tu caso sí que es conveniente que tomes un suplemento, dado que la cantidad de calcio o la cantidad de vitamina D que fabricas es insuficiente para tus necesidades. Segunda pregunta que han hecho es, ¿qué ejercicio hay que hacer para fortalecer los huesos? Pues una respuesta muy fácil, algo mejor que nada, es decir, cualquier ejercicio va a ser beneficioso. Caminar con las amigas es un magnífico ejercicio que además fomenta las redes sociales. Yo también sé caminar, ¿eh? Pero hay que caminar, una cosa es saber y otra hacerlo. Y cualquier ejercicio, pero sobre todo aquellos ejercicios que supongan un estrés para el hueso, que tengan un sobrepeso. Si se puede caminar con unas pesitas en las piernas o hacer pequeños ejercicios con un sobrepeso, mejor. Natación, lo que la mujer quiera hacer, cualquier ejercicio, como digo, mejor que no hacer nada. Perfecto, lo hemos entendido. ¿Son buenas las pastillas de calcio, dicen? Yo creo que el ser bueno o malo es una generalidad, como alguien decía, hay que tomar algo. Yo creo que hay que quitar esa sensación de que es que hay que tomar algo para las cosas, hay que tomar de todo. Yo creo que yo lo pondría en el contexto y creo que cada persona en particular tiene que analizar su situación en el contexto que hemos visto de genética, antecedentes familiares, cómo está de estrógenos, en qué edad ha sido, si ha tomado corticoides o no, etcétera. Y luego tengo otra pregunta que dice, ¿cómo se previenen los efectos de la menopausia? Bueno, los efectos nocivos, porque los, sí, claro. Bueno, los beneficiosos... Bueno, ¿qué hacemos? Pues es complicado. Es complicado, hay que ir viendo lo que va apareciendo. Lo primero es decir que la menopausia no es una enfermedad, es un estado natural de la mujer, que hay muchas mujeres que no tienen ningún tipo de problema con la menopausia, realmente la viven con naturalidad, sin ningún problema, incluso sin sofocos. Otras tienen problemas pequeños que se solucionan fácilmente y una minoría, desgraciadamente, sí que tiene varios problemas. Pues en función de los problemas que vaya teniendo, pues optaremos por unos tratamientos u otros. Pero ya digo que es muy difícil generalizar. Hay que analizar cada caso en concreto, ver qué problemas tiene la mujer y en función de eso pues intentaremos ayudarla.
Bueno, me he quedado mucho con ese concepto de la doctora Serrano, que por cierto, se me ha olvidado traer su libro de la menopausia. Que ya es del 2007, es que todos los libros se van, pero no cambia tanto la vida. No, pero sobre todo porque no vamos a estar escribiendo un libro cada año, ¿no? Tampoco, pero bueno, el doctor Aya anda por esa media, pero trabajos ya sé que hacen mucho todos ustedes. Antes de pasar a las conclusiones que me tienen que dar ustedes sobre la relación entre menopausia y osteoporosis, me gustaría que me dijera exactamente cuando llega alguien a la consulta, ¿no? Y ¿cuándo realmente uno se nota que tiene un caso dramático? ¿En qué situación está eso? ¿La densitometría es necesario para llegar a una conclusión diagnóstica de osteoporosis? Hombre, nosotros no hacemos densitometría a toda mujer por el simple hecho de tener menopausia, es decir, que haya pasado 6 meses, 1 año desde la última regla. No, se hace en función de los datos de la anamnesis, de la historia clínica que hacemos. Efectivamente, ya lo sabemos, la densitometría da una información valiosísima, evidentemente dentro de ese contexto de la media. A partir de ahí, claro, es que una cosa es, digamos, ¿cómo diría?, lo biológico, lo que te encuentras ante una densitometría, ante una situación de riesgo de fractura, por todo lo que hemos dicho, que efectivamente tienes que moverte, y en ese caso, afortunadamente, hay actitudes terapéuticas, lo notas. Y luego cuando eso va añadido de un estrés, de una angustia por parte de esa mujer que requiere un apoyo y volver a verlo en ese contexto de que la osteoporosis se da en esa etapa cercana y alrededor de la menopausia que acompaña muchas otras sensaciones en el cuerpo de la mujer. Y por tanto hay mujeres que lo pasan muy mal porque temen mucho la osteoporosis, temen mucho pasarlo mal, temen mucho las fracturas y por tanto hay que tener tiempo para poder escuchar a esa mujer y poder asesorarla, quitarle ansiedad y derivarla y tratarla adecuadamente. Está bien. Bueno, hemos llegado ya a la recta final, son las conclusiones de los expertos. Empezamos por la doctora Cancelo. Su conclusión entre osteoporosis y menopausia, ¿qué diría? Mi conclusión, permitan que no sea una conclusión mía, sino una conclusión o una reflexión que leí en un trabajo que empezaba diciendo: el 90% de las osteoporosis posmenopáusicas podrían evitarse con unas medidas preventivas realizadas a lo largo de toda la vida. Yo creo que ese mensaje debe calar entre la población femenina. Muy bien. Bueno, doctora Serrano, ¿cuál es su conclusión? Francamente no sé si tengo una conclusión. Yo creo que desde luego las fracturas, por todo lo que significa en la segunda mitad de la vida, es un tema que debemos tener mucha conciencia de lo que significa en términos de salud, en términos de todo, de coste, de peligros serios, y realmente esa capacidad que tenemos de identificar esta situación precisamente en este momento alrededor de los 50 años, por poner una etapa determinada y concretamente en un colectivo más afectado que son las mujeres, te da un campo muy bueno para hacer prevención, para hacer promoción y para evitar esas fracturas que no se van a dar probablemente a los 50, se van a dar a los 70. Muy bien, doctora Aya, nadie ha hablado de la vitamina D ni del calcio, pero bueno. Bueno, sí que se ha dicho mucho, hombre. Sí, yo quizás lo que sí que me gustaría que recordara nuestra audiencia es que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Se habla de la epidemia silenciosa. Es una enfermedad que poco a poco va comiendo, desgastando los huesos y que no da síntomas. Muchas veces la primera noticia que tenemos de que una paciente tiene osteoporosis es cuando se rompe, cuando se fractura. Por lo tanto, tenemos que ser precavidos y aunque no tengamos síntomas, tenemos que seguir las indicaciones que nos dé nuestro médico. Y una segunda cosa. Muchas veces pensamos que las fracturas no tienen ninguna importancia. Siempre hemos visto a alguien que va con el brazo roto, se le escayola. No, la fractura realmente en la segunda mitad de la vida realmente tiene una importancia grande. ¿Por qué? Porque sabemos que la fractura de cadera muchas veces conlleva peligro para la vida, lleva invalidez, la fractura vertebral lleva también deformidad de la espalda, disminución de estatura. Bueno, que realmente es más serio de lo que pudiera parecer, que no es algo tan sencillo como tengo una fractura, me escayolo y ya está. No, es una cosa seria y por lo tanto merece la pena prevenir, sin duda. Bueno, pues doctora Aya, muchas gracias, doctora Serrano, muchísimas gracias. Y doctora Cancelo. Bueno, ya ven ustedes, los dos expertos han sido muy claros, nos hemos aprendido muchas cosas, pero no es un tema menor, es un asunto muy complicado. La osteoporosis, la reabsorción, generación y formación de hueso, la masa ósea. ¿Qué influye sobre el hueso? Son muchas cosas. Una más es la pérdida hormonal durante la menopausia, como consecuencia de la menopausia. Hay factores genéticos que no podemos controlar, hay factores en relación con la nutrición, hay enfermedades, constitución, y podemos hacer algunas cosas. Y esas, curiosamente, como el dejar de fumar, el no tomar alcohol o mantener un peso adecuado, casi nunca lo hacemos. El deporte se ha demostrado
que es bueno. Y les recomiendo en el asunto de los bifosfonatos que consulten con el especialista. Él sabrá lo último que se puede hacer en este momento de nuestra historia. Muchas gracias y hasta pronto. Les recuerdo que tienen aquí, ya ven, aparece en pantalla una página web y un contestador. Lo pueden utilizar para preguntarnos lo que quieran. Con ello, nosotros podemos hacer el índice de un programa nuevo. Y muchos saludos a los amigos de América Latina y de Francia. Muchas gracias y hasta mañana.